Bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Marta Menor, presidenta de Cultivamos una Rosa Blanca y presidenta emérito y fundadora del Foro de Promoción Democrática Continental. Antes de comenzar el conversatorio sobre el tema de esta noche, quisiera decir unas palabras de agradecimiento. Sin el apoyo de ICAS y la Escuela de Leyes Rafael Díaz Valar de FIU, no hubieran podido llegar a donde hemos llegado. Y a las dos instituciones académicas le damos nuestras más expresivas gracias. Gustavo Pardo, que está entre nosotros, secretario del foro, en su artículo Una cumbre y sus escenarios, identificó tres contextos fundamentales en la Cumbre de las Américas. La reunión de los jefes de estados y gobiernos, el foro hemisférico de la sociedad civil y actores sociales, y las acciones de activistas independientes no incluidos en los espacios anteriores. Dentro del contexto del foro hemisférico, los miembros del panel, hoy aquí con nosotros, participaron como delegados del exilio, los únicos acreditados invitados por el Departamento de Asuntos Exteriores de la Organización de Estados Americanos a la Red de Derechos Humanos de Panamá, coanfitriona de la sociedad civil y organizaciones de la Séptima Cumbre de las Américas. En la noche de hoy, ellos nos contarán sobre lo sucedido en la mesa de la gobernabilidad democrática, sus experiencias y sus conclusiones. Pero antes, aunque sea brevemente, quiero mencionar otro evento llevado a cabo paralelo a la cumbre en el Marriott Multiplaza de Panamá el 9 de abril. Fue un acto para asumir el Acuerdo por la Democracia en Cuba, presidido por el congresista Lincoln Díaz Valar. El Acuerdo por la Democracia en Cuba fue firmado originalmente en 1998 por un considerable número de opositores cubanos dentro y fuera de la isla, y más tarde reafirmado en Lublin, Polonia, en el 2007. Algunos de los firmantes originales ya no están con nosotros, como el doctor Rafael Díaz Valar, padre de Lincoln, y el comandante Uber Matos, cuyo nieto se encuentra con nosotros esta noche en el panel. Los que estén interesados pueden leer el documento en www.elacuerdo.org. Nosotros tenemos algunas copias que si alguno quiere más tarde los puede pedir. Al final del acto en el Marriott, algunos de los que estaban allí presentes, compatriotas nuestros, fueron al parque frente a la embajada cubana a colocar una ofrenda floral ante la estatua de José Martí. Esta acción terminó en un acto bochornoso, cuando los empleados de la embajada cubana salieron y los dos grupos entraron a golpes. Una pelea entre cubanos, cubierta por los medios mediáticos hasta la saciedad, pero que demostró al mundo la verdadera cara del régimen castrista y su poco interés por un intercambio civilizado y debate de ideas. ¿Cuán distinta sería el tema de la noche de hoy si los miembros de la embajada cubana hubieran salido, extendido la mano y todos juntos haber cantado el himno nacional? Pero no fue así. Ni tampoco lo hizo la delegación oficialista cubana a la cumbre, que fue a debatir dentro de las mesas de la sociedad, se negaron a debatir dentro de las mesas de la sociedad civil. Todo lo contrario, trataron de imponer su agenda y boicotear las mesas de la gobernabilidad democrática y participación ciudadana. Al no conseguirlo, actuaron como acostumbras, actos de repudio, insultos racistas e inclusive acusaciones a los organizadores panameños de auspiciar mercenarios y asesinos. La delegación oficialista del gobierno cubano, en vez del diálogo, optó por insultar y denigrar. La Cumbre de las Américas ha resultado en una total derrota para los gobiernos de Cuba y Venezuela dentro de la sociedad civil y juventud latinoamericana presente en la cumbre. Jóvenes latinos americanos por primera vez
pudieron apreciar en primer plano el desprecio de esos gobiernos al derecho de expresión y opinión de sus ciudadanos y el comportamiento grosero, ofensivo e insultante al que tienen que recurrir por no tener nada más que ofrecer. La democracia ganó, y ganó en grande, en la Cumbre de las Américas. Contrario a lo planeado por el régimen castrista, la cumbre ha dado una nueva perspectiva a la sociedad civil y a los jóvenes de Latinoamérica presentes, los cuales pudieron apreciar lo que realmente significa vivir en democracia. Para darnos más detalles de lo conseguido detrás de las bambalinas, los dejo con nuestro moderador y querido amigo, el doctor Pedro Roy. Gracias. Gracias, Marta. Pues bien, Marta nos ha hecho un resumen de lo que ocurrió en esta cumbre de Panamá, en donde efectivamente Cuba, la tiranía de Cuba, por alguna razón, y hablaba ahora con Uber Matos, el nieto de mi querido comandante, yo no entiendo por qué actuaron de una manera en que quedaron totalmente fuera de todo propósito civilizado. Fue una actuación arrogante, intolerante, una violencia que exhibieron al mundo diciéndoles no vamos a negociar con nadie. Y el que mejor lo dijo fue precisamente Raúl Castro, cuando al día siguiente de su reunión, o sea, la conferencia que dio en diciembre 17 con el presidente Obama, al día siguiente fue a lo que ellos llaman la Asamblea del Poder Popular y dijo, ganamos y no vamos a negociar nada. Y se vio en Panamá la actitud intolerante y violenta de un régimen que se niega a abrir algún tipo de negociación. Primero, a nosotros, no, a mí por lo menos no me interesa, pero que quede claro de que ese régimen no admite ningún tipo de arreglo pacífico. Ellos están aferrados al poder y pretenden que sus hijos continúen en el poder. Se vio en Panamá, se vio en la calle y se vio sobre todo en esta asamblea. Y aquí tenemos a los protagonistas, a los que estuvieron en esa trinchera de la lucha y pudieron recibir, porque desde que llegaron ya el régimen había mandado un periodiquito con el título de Mercenarios. Y así fue como los recibieron. Y tuvieron la dignidad y nos representaron con valor y con mucha honra. Y estamos muy orgullosos de lo que ustedes hicieron en esta cumbre. Y ahora vamos a comenzar presentando un documental de Edipcia Dubón, diputada de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que pudo recoger, y aquí están las evidencias de parte de lo que ocurrió en esa cumbre de Panamá. Buenas noches, mi nombre es Edipcia Dubón, soy diputada en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Tuvimos la oportunidad de compartir con la mayoría de ustedes en la Cumbre de las Américas y con miembros del Foro Democrático Continental. Para nosotros ha sido una valiosa oportunidad de establecer un vínculo que puede tener un largo aliento, sobre todo de conocer una realidad que desconocíamos. Particularmente para mí ha sido una valiosa oportunidad encontrarme y dialogar con cubanos americanos, con cubanos residentes en la isla, que nos han compartido toda la lucha que han librado a favor de la democracia y los derechos humanos,
y sobre todo la experiencia de la Cumbre de las Américas nos permitió conocer de viva voz la experiencia de lucha cotidiana, porque tuvimos la oportunidad de estar inmersos en esa confrontación que realizaron los cubanos oficialistas, por decirlo de alguna manera, en los distintos espacios, en la apertura de foros de sociedad civil, en el diálogo parlamentario y después en las mesas de trabajo de gobernabilidad democrática y participación ciudadana. Experiencia que permitió a las delegaciones latinoamericanas conocer de primera mano cuál es el comportamiento y la conducta de aquellos que no están a favor de la democracia, de aquellos que no están a favor de los derechos humanos, y nos permitió consolidar un esfuerzo de trabajo que al final se sintetiza en la propuesta de ambas mesas de construir una relatoría para la democracia en la que todas las delegaciones latinoamericanas nos hemos comprometido de promover en la Organización de Estados Americanos y de fortalecer el sistema de derechos humanos, de manera tal que espero que esta oportunidad de establecer estos vínculos y estos lazos sea efectivamente de largo aliento y que podamos construir alianzas que permitan la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el continente. Saludos y buenas noches y cuenten con nosotros. Pues escucharon a Edipcia Dubón, diputada de la Asamblea Nacional de Nicaragua, muy solidaria con las causas de la libertad de Cuba. Y ahora les voy a presentar al doctor Uber Matos Garazult del Foro de Promoción Democrática Nacional. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, okay. Yo cuando primero escuché que había la posibilidad de viajar a Panamá y estar presente en la cumbre, sinceramente me sentí estaba un poco confundido, digamos. Lo primero que pensé es, vamos a ir a Panamá, nos van a dar, seguramente nos van a ignorar, seguramente la prensa no nos va a ayudar, es muy probable que quedemos mal, pero al fin del... disculpa. Okay. Pero al fin y al cabo me pareció que lo correcto era viajar a Panamá y estar presente para que por lo menos el mundo nos viera todavía. Y yo quería, más que todo, que vieran a los cubanos demócratas presentes después de 57 años todavía ahí y que lo viera todo el mundo. Así que fue la primera razón por que fui a Panamá. O sea, fui no optimista, simplemente lo vi como un deber, ¿no? Afortunadamente, cuando llegamos a Panamá y llegamos al primer día de la cumbre, ¿no? de la mesa, sentados afuera del hotel, cuando nos estamos inscribiendo, comenzaron a pasar estos periódicos. Si me permite. ¿Me permites un momento? Sí. Y bueno, en el periódico sale Guillermo y sale el comandante Uber Matos. Imagínate, uno llega a Panamá y le pasan, se está registrando en una cumbre democrática y te dan un periódico que dice mercenarios y ahí está tu abuelo que se acaba de morir hace un año. Entonces lo vi y dije, wow, esta gente vino preparada. O sea, realmente vinieron con periódicos desde La Habana. Y también había bastantes panfletas describiendo los mercenarios, los asesinos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la parte que me llamó mucho la atención, comenzando, ¿no? Es que cuando leí un poco el periodiquito y lo interesante es que no vi el nombre de Uber Matos en el periódico, solo la foto. Y me llamó mucho la atención que nunca tocaban el nombre del comandante Uber Matos. Y me puse a pensar ahí por un momento y me di cuenta que esta gente no quiere tocar la verdad, no quiere hablar de lo que pasó, no quiere hablar de la realidad y no quieren hablar nunca, ni quieren que nadie les recuerde de la traición de esa revolución cubana.
Entonces, para mí, me sentí un poquito, ¿cómo decirles? Un poco pesimista al inicio. Cuando nos logramos sentar en las mesas finalmente y llegó esa turba de delegados del gobierno de Cuba, que eran como, yo me imagino que eran como 60 o 70 delegados de un solo país. Y obviamente eran demasiados, pero ellos tenían una representación definitivamente desproporcionada, ¿no? Cuando ellos se comienzan a comportar como animales, como gente intolerante, con gritos, y básicamente tratando de apoderarse de todo el foro, yo creo que todos nos dimos cuenta que nos estaban entregando la victoria. Porque realmente quien nos dio la victoria, en mi opinión, en esa cumbre en Panamá, y estoy hablando obviamente de la victoria a ese nivel, ¿verdad? Pero realmente fueron el resto de los hermanos latinoamericanos y el resto de la población alrededor de esa cumbre que vio por su primera vez qué es Fidel Castro, qué es el gobierno cubano, qué es lo que representa esta gente y quiénes son. Y cuando vieron eso, encontramos unos nuevos aliados. En el televisor sale como una protesta pequeña, ¿no? Al final, donde salimos todos con carteles que dicen la democracia se respeta. Y ahí entramos y salimos con esos mismos carteles y se los presentamos directamente a la turba castrista que estaba ahí, para que, o sea, era una manera de nosotros expresar lo que habíamos sentido después de 4 días de abuso, ¿no? Lo interesante de esos carteles es que no fueron la idea de un cubano de adentro de Cuba, ni de un cubano americano, fue la idea de, creo que un delegado de Colombia. Los delegados del resto de los países querían agarrar esos carteles y querían, por su dignidad, llevárselos y protestar de esa turba castrista. Nosotros éramos 5 o 6, creo que 5 o 6 personas del extranjero, y obviamente estaba la disidencia interna de Cuba, que también obviamente se presentó ahí. Pero el apoyo grande y la victoria, una vez más, fue del resto de los latinoamericanos que nos ayudaron a conseguirla. Y la verdad es que para mí fue algo precioso, porque yo creo desde hace muchos años no veo eso. Yo he vivido en Costa Rica, he estado por varios lugares en Latinoamérica y siempre me he sentido como que el latinoamericano no está con nosotros, los cubanos demócratas, como que no nos apoyan. Y esa vez lo sentí al 100%. Y para mí esa fue la gran victoria. Obviamente las ideas, la creación de la relatoría, la creación de un foro permanente o las sugerencias son muy importantes, pero el hecho de que va a haber más vínculo con la clase políticamente activa del resto de Latinoamérica, con los cubanos demócratas, para mí significa la gran victoria y vamos a tener muchos aliados para combatir los males que vienen. Bueno, yo lo hago breve y cualquier cosa estoy por preguntas y respuestas, así que muchas gracias. Y ahora nos honra con su presencia Karen Hollingham, del Inter-American Institute for Democracy, miembro del directorio. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ahora sí. Sí. En nombre del Inter-American Institute for Democracy, quiero agradecer a los organizadores a participar en este evento que en nombre del Inter-American Institute for Democracy quiero agradecer a los organizadores
habernos invitado a participar en este evento para analizar los resultados de la última Cumbre de las Américas. El Instituto, junto a otra fundación llamada Fundación Libertad de Panamá, organizamos un foro paralelo a la cumbre llamado La Otra Cara de la Moneda. Y como su nombre indica, nuestro foro estuvo dedicado a señalar los temas que fueron omitidos o no tomados en cuenta por la cumbre misma. Sin quererles robar más tiempo, quiero que me permitan leer la declaración del foro nuestro, la que resume nuestra posición ante la Cumbre de Panamá. Leo. Declaración del foro La Otra Cara de la Moneda. La Carta Democrática Interamericana, suscrita en forma unánime en 2001 por los estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, constituye un convenio de cumplimiento obligatorio. En ella se consideran como condiciones esenciales y fundamentales para la democracia representativa, entre otras, la separación de los poderes, la independencia del Poder Judicial, el respeto a la libertad de expresión y de prensa y a los derechos humanos, a la par que la exigencia de comicios transparentes. No hay duda alguna de que algunos países de la región no satisfacen esos requerimientos y no constituyen, por lo tanto, la democracia que la Carta define como tal. En esos países no solo se violan las condiciones que la Carta consagra, sino que se observan caracteres más propios de dictaduras que de democracias. La persecución a las voces críticas, el exilio o el encarcelamiento de los dirigentes opositores, la utilización de la justicia como medio de represión y persecución política, y la violencia ejercida contra los ciudadanos que protestan. Frente a esta realidad, es condenable el silencio cómplice de la Organización de Estados Americanos o la actitud de los presidentes en cuyos países existe democracia. Instamos a la Cumbre de las Américas que se celebra en Panamá a tomar las decisiones necesarias para asegurar que los Estados miembros cumplan con los requerimientos establecidos en la Carta Democrática Interamericana y condenen a aquellos Estados miembros que no las respetan a acogerse a sus normas. Documento firmado en la ciudad de Panamá el 9 de abril del 2015, firmaron Osvaldo Hurtado por Ecuador, Andrés Pastrana por Colombia, Roberto Brenes por Panamá, Guillermo Lustó por Argentina, María Huerlao por Cuba, Diego Arria por Venezuela, Pedro Joaquín Chamorro por Nicaragua y Carlos Klinsky por Bolivia. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la bienvenida a René Hernández Becket, presidente de Democracia Participativa. Adelante. Muy buenas noches. Se me ha pedido hablar sobre la séptima cumbre de las Américas y especialmente sobre el Foro Hemisférico de Organizaciones Civiles y Actores Sociales. Bien, decía el poeta español Ramón de Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Teniendo en cuenta a Campoamor y referente a la séptima cumbre de Panamá y lo ocurrido alrededor de la misma, si lo miramos a través del cristal de los periódicos locales, lo único importante fue lo que ocurrió en el Parque Porras, cuando varios compatriotas ofrendaban unas flores a José Martí y la agresión y confrontación que allí tuvo lugar. Casi nada se ha publicado sobre la cumbre en sí. Nadie sabe de los discursos de apertura del Foro Civil, donde hablaron Juan Carlos Varela, Insulza, Gur Raire, presidente de la OIT, Alicia Bárcenas de la CEPAL y el expresidente Clinton. Realmente considero la cobertura de prensa fue pobre, por no decir otra cosa. Ahora bien,
Visto desde mi óptica de cubano con muchos años de luchas a cuestas, llego a la conclusión que los hechos inéditos, históricos y bien trascendentales ocurrieron en el marco de la cumbre de jefes de estados o gobiernos y en el foro de la sociedad civil y actores sociales. A saber, el premeditado estrechón de manos de Obama y Raúl Castro y el discurso de este, donde libera a Obama de toda culpa respecto a las agresiones de Estados Unidos a Cuba y donde alaba a quien preside el imperio, que según los Castros y sus alabarderos es el responsable de cuanto malo ocurre en Cuba. Lo único que le faltó a Raúl Castro fue levantarse y besar al presidente Obama. Este hecho por sí solo es parte de la historia. Y aunque muchos lo nieguen, allá los Estados Unidos, recuperando mucha de su influencia perdida en América Latina, obtuvo una buena victoria. No solo para los propios Estados Unidos, también para los pueblos de la región y en especial para Cuba y su democratización. Otros hechos inéditos, históricos y trascendentales ocurrieron en el marco del Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales. Una semana antes de que comenzara la cumbre, ya habíamos empezado a obtener victorias cuando empezamos a recibir las invitaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. La primera vez que, vamos a decir, opositores, porque en los regímenes comunistas cuando se habla de sociedad civil hay que hablar que son opositores, los demás no son opositores, los demás son agentes del gobierno, son esbirros, son lo que quieran llamarle. Por primera vez, los cubanos demócratas que viven intramuros y en el exterior fueron invitados oficialmente a participar en un acto internacional junto a elementos castristas y también representantes de muchas organizaciones civiles de toda la América. Eso significó una victoria para los cubanos demócratas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, con la aprobación de la OEA, a pesar del gobierno castrista, han reconocido con esa invitación pública y oficialmente a la oposición democrática cubana al régimen totalitario castrista. Eso hace historia. Quiero agregar otros hechos muy importantes. Uno, nos lo facilitaron los agentes castristas que con su actuación antidemocrática, prepotente, incivilizada y falta de respeto a la soberanía panameña, provocaron la inmediata solidaridad hacia nosotros de la mayoría de los representantes de las organizaciones civiles allí presentes. Otra victoria. Nuestro comportamiento fue en todo momento respetuoso, democrático, civilizado y solidario con todos los hermanos de la región en sus luchas por la democratización y el respeto de los derechos humanos en sus respectivos países. Mientras los castristas ofendían, discriminaban, lanzaban falsas acusaciones y trataban de excluirnos y montaban actos de repudios, más solidaridad recibíamos y más se estrechaban los lazos de amistad entre los demócratas de toda la América con nosotros. Históricamente, los cubanos, con la excepción de los democristianos y otros pocos, acostumbramos a mirar más hacia el norte que al sur y al oeste. No le concedemos importancia a los países de nuestra América o quizás erróneamente pensamos que juegan en la misma cancha de nuestro adversario. Pero a partir de ahora, creo que nuestra visión respecto a América Latina en general debe cambiar radicalmente. No podemos olvidar la visita de Obama, Juan Carlos Varela y Tabaré Vázquez a los opositores cubanos en el Hotel de Panamá. Otra victoria nuestra. Para terminar y seguir enumerando éxitos, quiero referirme a un hecho muy bello, patriótico y muestra de madurez política, el cual me llena de alegría. Me refiero a la actuación de los opositores, tanto de los que viven en Cuba o en el exterior. Señoras y señores, allí primó el patriotismo por encima de las visiones particulares. Allí mostramos hermandad y solidaridad entre todos nosotros, a pesar de que, como sabemos, hay distintas visiones entre los cubanos de la oposición. Actuamos como hermanos y nos cuidábamos unos a otros. De hecho, creamos sin premeditación un frente monolítico ante las pretensiones de los agentes del castrismo y creamos también, sin ponernos previamente de acuerdo, un frente muy solidario con los representantes de todas las organizaciones civiles de América que compartían con nosotros
y con sus luchas por la democracia, los derechos humanos y la no discriminación. Me llena de orgullo la manera en que accionamos todos los opositores en el foro de la sociedad civil. Considero que los actos de repudio montados por los esbirros del régimen son una manifestación de debilidad y miedo al futuro cercano. El régimen no puede entrar en la OEA. Ello conllevaría inevitablemente a tener que hacer reformas políticas. Ello explica que la mayoría de ellos, de los agentes castristas, se concentró en la mesa de gobernabilidad democrática con el objetivo de reventar la misma. Esto, independientemente que específicamente en el tema de gobernabilidad democrática no tienen absolutamente nada que aportar. En los regímenes totalitarios, la gobernabilidad se logra mediante el uso del terror como instrumento para mantener al pueblo sojuzgado y con miedo a reclamar derechos fundamentales. Hay muchas anécdotas que podemos contar, pero yo prefiero dejarlas para cuando venga la sesión en que participemos todos con preguntas y comentarios, y mejor reflexiones, porque de estos hechos hay mucho que reflexionar y varias preguntas que encontrarles respuesta. Y la más importante de todas, dicho en cubano, ¿y ahora qué haremos? Muchas gracias por la atención prestada. Y ahora nos va a acompañar alguien que, además de haber estado en esta cumbre en donde se obtuvieron estos logros, viene y nos visita desde Washington. Me refiero a Pastor Herrera Macurán, presidente de Global Community in Action. Buenas tardes a todos los presentes. Primeramente quisiera agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pastor Herrera Macurán. Yo soy un expreso político. Comencé en los trajines de la oposición allá por el año 1988-89. Claro, en aquel entonces era mucho más joven de lo que soy ahora, ¿no? Ha transcurrido aproximadamente como cerca o más de 25 años. Yo fui condenado a prisión por los delitos de asociación ilícita de clandestinidad de impresos. Posteriormente a mi salida de la prisión en el año 1993, continué en las labores de la oposición hasta el 95. Llego a Estados Unidos en el año 1995. Oh, disculpe. ¿Se me escucha ahora? Sí. ¿Ahora? ¿Está mejor así? Ahora sí. Gracias. Llego a Estados Unidos el 20 de septiembre de 1995. Estoy radicando en la ciudad de Washington, D.C. Por los pasados 21 años. Posteriormente, conjuntamente con otras personas de otras nacionalidades, creamos lo que se conoce como la organización Global Community Action. Nosotros los involucramos en cualquier lugar donde ocurran, digamos, desigualdades sociales, en este caso que hay afectaciones a los derechos humanos, particularmente por mi condición de expreso político y de origen cubano. Bueno, además de asesores que nosotros tenemos, especialmente uno que es mi tío, también un expreso político, participamos y le prestamos especial atención al tema de Cuba. Por esta razón fuimos seleccionados para participar junto al Foro Participativo Continental, conjuntamente con la Democracia Participativa y otras organizaciones también que de adentro de Cuba, participar en este evento de la sociedad civil. Para nosotros esto fue de una gran experiencia, una gran importancia. Pudimos trabajar en conjunto, coordinar. Sí creemos y consideramos además que Estados Unidos tiene la posibilidad de poder recuperar lo que es el traspatio, ¿no? Poder derrotar de una vez por todas a los gobiernos populistas. El gobierno de Cuba durante todos estos 3 o 4 días que nosotros fuimos objeto de vilipendio, amenaza, toda una serie de actitudes que ellos cometieron en Panamá, donde además esos son especialistas en golpear a mujeres indefensas en silla de ruedas.
se pudo demostrar además la coherencia de la fuerza democrática, de la democracia de América Latina. Muchas personas procedentes de Panamá, como es el caso de la diputada Anixia, de México, de El Salvador, los afrodescendientes de Panamá, de Colombia, muchas otras personas, de Argentina también. No quiero mencionar a todos porque es posible también que alguien se me quede fuera y esa no es mi intención, ¿no? Pero sí queremos transmitirle a esta comunidad, a los exiliados, a personas que verdaderamente están luchando por esto desde el 1 de enero de 1959, personas que han fallecido, han sufrido en las prisiones de Cuba, otras han desaparecido en el mar, de que sí hay opciones, de que sí hay la posibilidad, y creo que en estos momentos estamos más cerca del triunfo. La colaboración, el trabajo constante, el desinterés por los intereses personales, eso es lo más primordial que podemos llevar a cabo nosotros los cubanos y demostrarlo. Nosotros en Panamá demostramos en esta lucha ideológica que nosotros derrotamos al gobierno de Cuba, porque el gobierno de La Habana llevó el máximo a la intelectualidad a través de Miguel Barnet, llevó a otros personajes de la intelectualidad, que valga la redundancia, donde ellos no le quedó más remedio como única alternativa de retirarse. Y nadie que sepa que está ganando una contienda se retira de una lucha. Y nosotros lo demostramos gracias con el apoyo, y reitero nuevamente, con los hermanos latinoamericanos, y sí creo que estamos en este momento, Global Community Action, nosotros trabajamos en coordinación y participamos en las actividades de la OEA, porque una de las razones por la cual le hice llegar el mensaje a través del foro, a través del señor Roberto Ruiz, a Marta Menor, es precisamente porque una de las preocupaciones que existe en Washington es que el gobierno de Cuba ha dicho que no le interesa participar en la OEA, pero después de los hechos ocurridos en Panamá, donde ellos reconocen a los CDR, la CTC, la FMC y toda esa cantidad de organizaciones, es posible que el gobierno cubano pueda dar un rumbo de 360 grados. Y si eso ocurriera, ¿no? Que eso ocurriera, porque puede suceder en política, todo es posible, entonces nosotros estaríamos en desventaja porque las organizaciones del gobierno cubano podrían formar parte de la sociedad civil en estos momentos. Entonces quiere decir de que estamos hablando, y a través de lo que hemos conversado con la directora de Asuntos Internacionales de la Sociedad Civil de la OEA, donde ellos esperan que las organizaciones de exiliados cubanos también formen parte de esta sociedad civil y se involucren más en el proceso que tiene la OEA para el área de Latinoamérica, y así no estaríamos en desventaja. Creo que eso es lo más importante que podemos hacer ahora, y donde quiera que ocurra un enfrentamiento con el gobierno ideológico de Cuba, creo que nosotros los exiliados tenemos que salir victoriosos. Yo creo que ya llegará su momento donde nosotros podamos recordar y llorar por nuestros muertos. Pero en este momento yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es empujar, que el tiempo que nos queda es breve, el gobierno de Cuba ya va en declive, y entonces no podemos dar un espacio a que el gobierno tome una oportunidad más de aire para que entonces continuar con la permanencia ya solamente de Fidel Castro, sino de Raúl, sino que va a venir el hijo y posteriormente vamos a tener el nieto. Y entonces yo creo que ya nosotros hemos recibido demasiado palo durante 57 años, y creo que lo que pasó en Panamá es una muestra también para que ellos sepan que si ellos nos dan, también nosotros podemos devolver los golpes. Y creo que la próxima vez que nosotros iremos o viajemos a un evento internacional, también tenemos que llevar una representación de exiliados, para que ellos sepan que los golpes también duelen, también, porque no podemos estar todo el tiempo recibiendo palo y palo, y eso no puede suceder. Entonces creo que eso es precisamente el mensaje que yo quiero transmitirle a ustedes esta noche, y bueno, y espero que en los próximos eventos que se avecinan, porque hay otros eventos que se van a avecinar y donde vamos a enfrentarnos con el gobierno cubano, ya vemos como ellos dentro de la isla, la represión ha aumentado con las damas de blanco y con el resto de la oposición, donde ellos definitivamente ellos son dueños de la situación, pero yo creo que en el exterior nosotros podemos dar una imagen totalmente diferente. Muchas gracias y pasen ustedes buenas noches. Gracias a usted. Pues voy a llamar a una persona, Roberto Ruiz Casas, vicepresidente del Foro de Promoción Democrática Continental, al que me unen lazos muy especiales,
porque Roberto tiene una magia. Él produce, cultiva unas hojas que hacen un té maravilloso para romper las piedras del riñón. De manera que cualquiera que tenga ese problema tiene que hablar con Roberto. Yo soy uno de sus pacientes. Y públicamente, gracias, Roberto. Ok, buenas noches a todos. Las gracias, como siempre, a todos los organizadores y a ustedes por venir, que es la parte más importante. Desde el punto de vista mío, yo creo que la cosa ha cambiado y se mira como lo estamos mirando, tal vez, como decimos los otros días, el vaso, hay dos formas de mirarlo. O está lleno hasta la mitad o está mediado. Yo soy de los que creo que el vaso está lleno hasta la mitad. Desde la cuestión de la cumbre, creo que hay un antes y después. La cuestión ha cambiado. Después de la cumbre, creo que estamos encaminados a un paso totalmente diferente. Lo que se ganó en la cumbre puede ser ganado a nivel total cuando todos ustedes, digo todos ustedes, porque hay una cuestión que hay que analizar. ¿Quién mantiene la OEA? ¿De dónde salen los sueldos de la OEA? Los sueldos de la OEA son parte de ustedes, del heraldo público norteamericano. Y nosotros tenemos representantes en todas partes. ¿En qué consiste la táctica de ahora en adelante? Que ustedes, a sus representantes, le hagan llegar copias de lo que la sociedad civil ganó. Como dijo el presidente Varela, que los mandatarios no nos hayamos puesto de acuerdo, eso no importa. Los mandatarios entramos y salimos. Lo que sí cuenta es el acuerdo que suscribió la sociedad civil, que esa permanece. Yo en un momento determinado, en una conferencia que estuve hablando hace poco, recalqué una situación que tal vez muchos se han olvidado. Yo creo que el presidente Varela ha retomado lo que yo llamo, o sigo llamando, la doctrina Truman. Truman, en el año 48, y lo pueden buscar en su biografía, Truman dijo que la única forma de mantener las democracias fuertes era establecer las sociedades civiles fuertes y los intercambios comerciales fueran individuales de Estados Unidos con cada nación. Ese fue el planteamiento de Truman cuando creó aquella vez para la reconstrucción de toda la Europa. Ya lo había planteado. Situaciones diferentes cambiaron por producto de la Guerra Fría, pero yo creo que en este momento estamos retomando la situación. Yo he tenido problemas de una serie ideológica que alguien me ha llamado hasta mediatizado, me han llamado plegado, y no acepto, porque no acepto de ninguna forma que se llame América Letrina. Esos son paisanos igual que nuestros, y en el momento en que el mundo es globalizado, tenemos que pensar que lo que le afecta al vecino también nos afecta a nosotros. Creo que la sociedad civil en Panamá sentó las hojas de ruta para todo el continente. Podemos tener problemas en casa, pero hay una hoja de ruta continental a la que yo creo que debemos defender. Debemos aunarnos de una forma como quiera que podamos hacer y empezar a trabajar en un efecto todos juntos, porque yo creo en aquello que dijo: ¿quién mandó al gobernador? Fuente Ovejuna, mi señor. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Dice: todos a una. Pensemos en eso. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y ahora vamos a escuchar y a ver un breve mensaje que nos envía esta noche Enrique Sáenz, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que participó junto a ustedes en el evento. Mi nombre es Enrique Sáenz,
soy diputado en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Tuve oportunidad de participar en la reciente cumbre de las Américas y, con todo respeto, admito que puedo estar equivocado, me parece que tanto los opositores que residen en Cuba como los opositores que residen en Florida han estado un poco de espaldas a América Latina. Creo que, por supuesto, Estados Unidos tiene un papel importante, pero no se puede ver Cuba solo desde Estados Unidos o desde Cuba solamente hacia Estados Unidos. América Latina es un espacio fundamental para apoyar la lucha por la democracia, y me parece que en la cumbre de alguna manera comenzó a romperse ese muro. Tuvimos oportunidad de conversar, de establecer contacto con cubanos que residen en la isla, con cubanos que residen en Florida, y, por así decirlo, interiorizarnos de sus percepciones, conocerlos mejor. Nos parece que la presencia de las organizaciones opositoras fue netamente positiva, y más bien mi mensaje sería a que persistan, amplíen esa brecha que se abrió y se comuniquen, establezcan más lazos con organizaciones afines de América Latina, tanto de la sociedad civil como organizaciones políticas, donde pueden construir realmente alianzas útiles que complementen su lucha por la libertad y por la democracia. Formidable mensaje. Y le voy a pedir ahora a Marta Menor que venga para que, es muy breve, les pueda leer este documento histórico, documento de la Mesa sobre Gobernabilidad, presentada a los mandatarios de la 7ª Cumbre de las Américas. Adelante, Marta. Gracias. Bueno, yo creo que aquí ya todos hemos tenido una visión más o menos de lo que pasó dentro de la cumbre. Yo tengo que decirle, aunque son todos mis amigos, que de todas formas que estoy muy orgulloso con estos delegados que fueron a representar el exilio cubano. Ellos pasaron unos ratos bastante difíciles, como es natural. Como ellos han dicho, fueron 3 días de acoso total. Tuvieron que trabajar en algunas veces a oscuras, que le apagaban la luz. En otras les quitaban el aire acondicionado. En otras tuvieron que moverse a un cuarto en el sótano del hotel, porque la oposición oficialista cubana no quería dejarlos entrar. Así que realmente yo creo que merecen, antes de seguir, un fuerte abrazo para ellos por la buena representación que nos han dado. Bajo todas esas circunstancias que fueron bastante difíciles, como se ha dicho en más de una ocasión esta noche, la ganadora fue la democracia. No fue Cuba, no fue Venezuela, no fue Bolivia, no fue Brasil, fue la democracia. Y muy interesante fue que ganó porque los otros perdieron, y perdieron miserablemente. No tienen forma de argumento y tienen que recurrir a la violencia. Y eso quedó muy claro en Panamá. Pero, sobre todo, que queremos decir que aunque la cumbre per se no llegó a una conclusión unánime, la sociedad civil sí. Y se presentaron los proyectos de cada mesa. Así que, si ustedes me permiten, les voy a leer el documento de la Mesa de la Gobernabilidad Democrática en la Cumbre de las Américas. Considerando el grado de deterioro
de los derechos humanos y de debilitamiento de la democracia en el hemisferio, proponemos, a nivel hemisférico, exigir a la OEA que cumpla su rol original de garantizar la democracia y el respeto a los derechos humanos en el hemisferio. Crear la Relatoría para la Democracia adscrita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dotándola de mecanismos eficaces para el seguimiento y cumplimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana y la integridad electoral. Crear un foro permanente de la sociedad civil que sirva de mecanismo de interlocución con el Consejo Permanente de la OEA. Comprometerse a fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, cumpliendo con sus decisiones, aportándole los recursos necesarios y ratificando todos los países la Convención Americana de Derechos Humanos. El quinto, comprometernos de manera efectiva a garantizar la inclusión, la igualdad y la no discriminación, y demandar a los estados americanos que no han suscrito la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia a que la firmen y la ratifiquen. Reconocer, garantizar y respetar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos y adoptar una declaración americana sobre defensores y defensoras. Y a nivel nacional, establecer mecanismos para garantizar el diálogo permanente entre la sociedad civil y los gobiernos para una efectiva participación ciudadana en la definición de políticas públicas. Promover la construcción de ciudadanía y cultura de paz desde la temprana infancia. Establecer mecanismos para garantizar la independencia y autonomía judicial en los Estados miembros, la erradicación de la corrupción y la impunidad. Demandar a los estados que cese la criminalización de la protesta social, el abuso policial, el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y se liberen los presos políticos. Exigir a los gobiernos el respeto a la separación e independencia de los poderes públicos. Generar una sinergia entre las instituciones y órganos fiscalizadores para el buen gobierno, la transparencia, el acceso a la información pública con base en los principios de rendición de cuentas de la Declaración de Asunción. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que entre insultos, golpes, patadas y todo lo demás, el lograr que esto fuera de consenso de más de, ¿cuántos? 64. ¿Cuántos delegados había aproximadamente? 70 delegados en esta mesa solamente. En esta mesa solamente, y sin embargo este documento fue presentado a los jefes de Estado en la plenaria. Así que muchas gracias por todo. Y yo creo que si hay algunas preguntas, si se le pueden ellos hacerlo. Gracias, Pedro. Gracias, Marta. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Aquí tienen a los 4 panelistas, el doctor Uber Matos Garzault, a René Hernández Beckett, a Pastor Herrera Macurán y a Roberto Ruiz Casas. Así que, por favor, vamos, usted allá. Perdóname, ¿no puedes hablar más alto? No por defender el así. gremio periodístico. No te olvides que hay un viejo refrán que dice que la noticia no es que el perro mordió al hombre, sino que el hombre mordió al perro. Y aquí ha pasado algo bueno. Segundo, yo creo que esto que nos ha pasado en estos momentos fue extremadamente bochornoso. Creo que fue un acto de gran debilidad de parte del gobierno de Cuba. Pero me pregunto lo siguiente.
¿Qué reacción tuvo el exilio cubano cuando Estados Unidos hizo exactamente lo mismo que está haciendo con Cuba en este momento con China? ¿Qué pasó? ¿Qué reacción tuvo el exilio cubano cuando el gobierno de Estados Unidos, no me acuerdo cuál fue el gobierno, hizo lo mismo con Vietnam? Se da cuenta que no se oye nada. La pregunta mía es, ¿no estamos dependiendo demasiado por muchos años, 56 años, a la ayuda de países extranjeros? Y como dijo el representante de Nicaragua, dejamos de contar más con América Latina y contar más solamente con los Estados Unidos, que nos dio albergue y nos dio la oportunidad. Pregunta, al que me la puede responder. ¿Cuál quiere responderla? ¿Ustedes pudieron escuchar la pregunta? Básicamente, sintetízamela, maestro. Básicamente es, a ver, durante 56 años hemos dependido mucho de un solo apoyo, ¿ok? Mi pregunta es, ¿el exilio cuántas veces participó cuando un gobierno de los Estados Unidos le dio el apoyo y el negocio a China? Cuando se lo dio a Vietnam, donde murieron miles de norteamericanos. Y en estos momentos estamos indignados. Pero la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta que tenemos a esta situación? Cuando ese legislador nicaragüense dijo una cosa que creo que es mucha verdad, y me he recorrido toda América Latina en mi profesión, ¿ok? Poco hemos contado con América Latina y con América Central. América Latina y América Central ayudó y apoyó a Cuba al principio y después dejó de hacerlo. Muchas gracias. Creo que Gustavo Godoy no oyó bien la disertación mía. Yo precisamente planteé que durante muchos años, salvo el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el cual presido, y algunas otras pocas organizaciones, siempre el exilio ha mirado más hacia el norte que hacia el sur. No hemos tomado en cuenta la importancia de los países del sur, los que hablan nuestra lengua, nuestra América, como dijo Martí. Muchas veces no le concedemos importancia porque creemos que son países débiles, son países económicamente flojos, o pensamos que son simpatizantes del régimen. No nos damos cuenta de que esos países tienen en la OEA y en la ONU y en la OIT el mismo voto que tienen los Estados Unidos o que tiene Francia o que tiene Inglaterra. No nos damos cuenta de eso. Es más, no solo desconocemos los países de Centroamérica y Sudamérica, los países del CARICOM, los países del Caribe que tienen 15 votos en todas las organizaciones, tanto en la OEA como en la ONU, nunca nos hemos preocupado por ellos. Siempre hemos vivido de espaldas a ellos. Eso definitivamente que como pueblo, como luchadores por la democracia, nos ha perjudicado. Y yo planteaba ahora que después de haber visto esta solidaridad que demostraron las organizaciones de los países de América Latina y el Caribe con nosotros, que debíamos de cambiar. También hay que tener en cuenta esa imagen del presidente Barack Obama con Juan Carlos Varela, el presidente de Panamá, pero también con Tabaré Vázquez, que muchos aquí lo consideran un izquierdista, o un procomunista, un castrista, haciendo actos de presencia allí con los disidentes. Eso es una muestra de que las cosas están cambiando y que nosotros debemos de tomarlo en cuenta. Muchas gracias. ¿Y tenemos otra pregunta? Sí. Por favor. Perdón, yo creo que sí, que hay algo que nosotros hemos gravitado a buscar la ayuda de los Estados Unidos siempre, el país más poderoso, y estamos aquí y nos abrió las puertas. Pero no creo que tampoco es justo decir que nunca los cubanos hemos ido a buscar la ayuda. El comandante Uber Matus, mi padre, fundó Cuba Independiente Democrática en Caracas, con el apoyo de los dos grandes partidos políticos venezolanos, ADECO y Acción Democrática. Y por muchos años recibimos mucha ayuda de los venezolanos demócratas. Creo que es cierto que debemos siempre ponerle atención. También
no deja de ser cierto que muchos gobiernos de la América Latina, para resolver un problema de política interna, con minorías muy activas, que son antiamericanas, por una cuestión de política externa, ha ignorado y han manejado, tú me has oído hablar de eso, ha ignorado y han manejado la cosa de Cuba con el antiyanquismo. ¿Sabe? Por ejemplo, el caso de México y otros casos más, en la Argentina y eso. Pero los cubanos sí hemos buscado la ayuda y debemos seguirla buscando. Y creo que es cierto que ahora, desde hace unos años ya, se volcó ya los latinoamericanos que simpatizaban con el antiyanqui por excelencia, ya eso pasó. Y nosotros ahora debemos trabajar ese terreno. Pero sería un poquito injusto decir que nunca lo hemos tratado. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Emiliano Rodríguez. En primer lugar, yo quería felicitar a Marta Mayor, que sé que no es el apellido, pero es una valoración como persona, por su brillante informe inclusivo de todo lo que pasó en esa cumbre. Y creo que eso es trascendente. Y por eso quiero referirme a que lo que ha ocurrido en la cumbre no solo es diferente, sino lo que está ocurriendo hoy aquí también es diferente. Porque aunque no están todas las organizaciones que debían estar, en las palabras de Marta, en las palabras de Roberto, en las palabras de René, en las palabras de Hugo Mato, en sus palabras han estado presentes todo lo que ocurrió en esa cumbre en relación con las distintas organizaciones. Y aquí no es el evento de una organización, sino es el evento de varias organizaciones que ya no las llamamos opositoras, sino las llamamos democráticas, porque los que están opuestos a la democracia son ellos. Nosotros somos los que defendemos la democracia. Y creo que eso es trascendente. Segundo, por inteligencia tanto del foro como por inteligencia de las instituciones académicas, usted hizo referencia a que esto empezó en la FAYU, donde hemos ido varias veces, pero estábamos el sábado en el Miami-Dade College con Juan Antonio Blanco en una misma propuesta trabajada con ustedes. Y hoy estamos aquí en el ICA. Y además tenemos la participación del Instituto Interamericano. Quiere decir que hoy aquí hay 4 instituciones académicas que están trabajando en conjunto con las organizaciones democráticas. Pero hoy aquí está una generación que tiene un poco más de años, pero también hay una generación que es más joven. Y hoy aquí estamos planteando que el problema de un país es el problema de todos los países latinoamericanos y que tenemos que trabajar en conjunto por una alianza democrática de las Américas, articulando a todos los países. Creo que eso es un cambio trascendente que debe seguirse promoviendo intensamente por todos los actores que estamos comprometidos. Muchas gracias. ¿Tú tenías una pregunta? Ajá. En primer lugar, mis felicitaciones a los organizadores de este evento porque ha tenido mayor promoción los enfrentamientos a puñetazos en Panamá que la riqueza de lo que fue aprobado en esa Comisión de Gobernabilidad en La Habana, sobre todo en Panamá. Sobre todo que esto ha demostrado que el panorama del mapa político en el continente cambió. Como nunca, nosotros tenemos un comienzo de unidad verdadera. Cuando hablamos los venezolanos de lucha, no podemos hablar de mi lucha por Venezuela, sino de nuestra lucha por Cuba, por Venezuela y por el resto del continente donde están los países del ALBA. Es muy reconfortante ver a los nicaragüenses, que son miembros de los países del ALBA, expresar lo que han expresado ahí
sobre la Alianza Continental, que fue motivo primordial en el foro de FIU, del Foro Democrático Continental, que se planteó entre todos los asistentes de diferentes nacionalidades la necesidad de la alianza del continente por la lucha por la democracia. Se ha hablado, las condiciones están dadas, 30 expresidentes de frente en la lucha por la democracia. No importa que sean expresidentes, me gustaría más que hubieran sido presidentes, pero algo es algo. Tuvieron el valor de hacerlo, aunque después que dejaron el cargo, pero están allí presentes y tienen poder todavía de resonancia en el mundo. Entonces, yo pienso, y lo dejo allí, que eso que se planteó en ese foro, donde yo fui panelista, debe retomarse para hacerlo realidad. Si nosotros no nos aliamos para defender la democracia y las condiciones están dadas, estamos perdiendo la mejor oportunidad que se nos está brindando. Y para los cubanos, con esa apertura de Cuba y Estados Unidos, no hay que tener tanto miedo por lo que está pasando, hay que aprovechar la oportunidad. Porque se están abriendo las puertas para una alianza económica, sobre todo, porque ya estamos viendo toda la economía movilizándose hacia Cuba, pero esa puerta se está abriendo también para la democracia. Y hay que penetrar y meterse allí, de frente, porque es la oportunidad para retomar el poder en Cuba y apoyar la disidencia en Cuba, que ustedes mismos se han dado cuenta que tienen más coincidencia que disidencia después de lo que pasó en el foro, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el momento para todos. Yo me siento feliz de estar acá, de oír lo que estoy oyendo y, por supuesto, mi contribución está allí presente porque todos tenemos que unirnos como nunca. Muchas gracias. Y quiero ahora, perdóname, vengo ahora. Aquí tenemos con nosotros esta noche a alguien que estuvo allí en la cumbre y que nos honra esta noche con su presencia. Me refiero a Rosa María Payá. Gracias, Pedro. Sí, buenas noches a todos. Solamente solo agradecer a los panelistas sus ponencias y bueno, pues reforzar el hecho de que si en un momento, a pesar de que coincido muchísimo con lo que Rogelio dijo, sí se ha buscado en Venezuela, se ha buscado en Chile, se ha buscado hasta en México, sabiendo de la complicidad de muchos gobiernos de México con el gobierno cubano. Pero también se ha visto nuestra lucha como una lucha aislada de América Latina, ¿no? Y muchas veces con América Latina apoyando la dictadura cubana, o al menos lo que más suena es el apoyo de América Latina a la dictadura cubana. Lo que nosotros vimos en Panamá no fue eso. Yo creo que hay un despertar de la región, no solamente un despertar altruista de que ahora quieren pues ayudar al pueblo cubano, sino que nos hemos dado cuenta como región que los problemas que afectan a un país, que los problemas que afectan a una zona crítica pueden ser pues contagiados y pueden ser esparcidos en el resto de la región. Se están dando cuenta ante los muchachos asesinados en las calles de Caracas, ante un fiscal que se muere un día antes de presentar pruebas, ante muchachos desaparecidos en México y ante la influencia innegable de la seguridad del Estado en el resto de la región. Agradecer a todos mis amigos que estuvieron en la cumbre, los que estuvieron en la mesa de gobernabilidad y los que estuvieron en la mesa de participación ciudadana, donde ocurrió exactamente lo mismo y donde al final las recomendaciones sí reflejaron no solamente lo que estábamos demandando los cubanos, sino lo que se estaba demandando a nivel de sociedad civil latinoamericana. Y bueno, pues invitarlos una vez más, como ustedes ya han hecho, a aprovechar este momento, ¿no? A aprovechar ese impulso, a darnos cuenta de que tenemos más aliados de lo que creíamos, pero que todavía falta mucho por canalizar ese despertar, canalizar esa reacción de la sociedad civil latinoamericana y que pues la solución del problema cubano también está cerca de esos amigos que hemos descubierto
en toda la región. Muchas gracias. Escuchando a Rosa María, escuchando a Uber Matos, a la joven generación, nos da, por lo menos a los que me acompañan en estos años dorados, la tranquilidad, la seguridad de que Cuba va a ser libre, porque hay una generación sucedánea que sí está en esa trinchera de lucha, y con ustedes contamos. Si no podemos llegar juntos, por lo menos que ustedes lleguen hasta el final de la libertad de Cuba. Gracias, porque es un compromiso que tienen con el futuro de Cuba. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Corao. Yo soy venezolano. Y tenía, primero, excusarme por no haber llegado en los primeros momentos de las intervenciones, pero tenía especial interés y me atraía sobremanera estar presente en esta maravillosa reunión. Yo he analizado durante todos estos días, luego de la euforia que significó esta reunión en Panamá, para tratar de establecer algunos aspectos de en realidad qué fue lo que sucedió en Panamá. Yo estoy convencido, y es mi criterio, de que la verdadera convención de Panamá, de la reunión de países americanos, se realizó con los expresidentes que fueron a pedir más democracia y a pedir la libertad de los presos políticos. Porque ese es el verdadero sentir de los pueblos de América Latina. La libertad, el respeto, la democracia, la independencia de los poderes, la seguridad personal, todo es lo que aspiran los pueblos. Lo que ha acontecido durante años es que los gobiernos comprometidos con aspiraciones personales y su deseo de mantenerse en el poder ha callado a sangre y fuego las respectivas manifestaciones de los pueblos exigiendo que se respete la democracia. Pero ya sucedió. La verdadera junta de los países fue la de los expresidentes. Lo que en realidad se fijó los medios de comunicación social fue el enfrentamiento de las personas solicitando libertad. Eso se reflejó en el mundo. Y no la reunión que tuvieron en el palacio, aquella belleza de salón, donde todos se sentaron a no decir nada, a no defender a nadie, a no decir absolutamente nada. No hubo presidente alguno que se callara, que se levantara y dijera, señores, se ha llegado el momento en que nosotros retomemos lo que fue las primeras reuniones del continente, y era la libertad de los seres en el mundo, más democracia y motivar el intercambio comercial de la región. Nadie se paró a decir eso, porque estaban jugando el eterno juego de la mentira y de la perversidad, que es mantenerse en el poder. Si entonces lo que sucedió en realidad fue el clamor de las personas, de los países por la libertad de Cuba, el clamor de las personas y de los dirigentes y líderes pidiendo la libertad de los presos políticos en Venezuela, que se acabe la dictadura en Argentina y en otros países, que hay que tomar en cuenta el silencio de Ecuador, es porque los regímenes de poder en contra de las libertades están pasando de momento. Maestro, muchas gracias. Yo quería una pregunta. Sí, por favor. Quería hacerles una pregunta. El momento es saber qué vamos a hacer de ahora en adelante para que ese espíritu de Panamá no se pierda. ¿A quién quiere contestar esa pregunta de ustedes? Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que ya se están dando los pasos. En esta reunión en Panamá, en esta cumbre, se crearon lazos, amistades. Por ejemplo, solo por mi parte, yo me he dado cuenta, o sea, estoy recibiendo llamadas de redes en Argentina, o sea, nos estamos organizando como una coalición democrática internacional.
Y yo creo que eso es lo fundamental. O sea, nosotros tenemos que crear infraestructura. Nosotros necesitamos infraestructura a nivel de todas las Américas y crear aliados y ayudarnos unos a los otros y promover la democracia internacional. Y yo creo que estamos en ese camino. Muy bien. Vamos a... Sí. Cortico, por lo que está diciendo también, en la cumbre estuvo el Parladem, Parlamentarios por la Democracia. Hay casi ya 300 parlamentarios que están anotados en esto. Pues muy bien. Yo les pido, sé que tenemos muchos sentimientos y cosas importantes que decir, pero quisiera no olvidarnos de nuestros panelistas que están precisamente para abordar las preguntas de ustedes. Buenas noches. Yo he participado ya en un par de reuniones, incluso el sábado que Roberto regresó, compartí con él su entusiasmo, pero, y quizás sea lo más impopular que he hecho en mi vida, no sé si ustedes vieron el otro día el video de este señor que corría los 1500 metros y 2 metros antes de llegar levantó los brazos en gesto de victoria y por el lado derecho se le coló otro y le arrebató la medalla de oro. Esto nos ha pasado muchas veces. Es verdad que el momento es inédito. Es verdad que el régimen no se equivocó. El régimen hizo lo que el régimen hace, lo que ha hecho siempre cuando no había internet, cuando no había Facebook y cuando había unos pueblos en América Latina que no estaban exasperados por la crisis que tiene la izquierda en este momento coyuntural. Pero el comunismo es como la lagartija, la cola le vuelve a salir. Es decir, por un lado comparto plenamente el entusiasmo que sentimos aquí y colaboremos y hagamos lluvia de ideas. Señores, estamos en Camagüey y tenemos que llegar a La Habana. Esto es largo y el tren es de lo que hay en Cuba ahora, que llega cuando sea. Esto es largo, difícil, tortuoso. Es bueno que nos agasajemos. Pero, y perdónenme, lo veo en vuestras caras, no les gusta lo que estoy diciendo, pero lo que no me puedo ir para mi casa con esto dentro. Yo no comparto un entusiasmo demasiado exagerado. Es una victoria, pero el campeonato todavía nada. Es decir, nos queda mucho por hacer. Yo creo que estamos de acuerdo, queda mucho por hacer. Pero, sin embargo, estaba hablando ahora con Ángel, ya se fue Ángel de Fana, creo que sí. Mira, yo he crecido y soy producto de este exilio. Y, sinceramente, desde niño he estado en congresos, he escuchado miles de historias y pocas veces nos llevamos una victoria. Esas pequeñas batallas que ganamos, celebrémoslas. Sí, no hemos ganado la guerra, queda mucho por correr, pero ganamos y no se olviden de Panamá. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Quién se enteró? Gracias. ¿Quién se enteró? Ese es el problema. Luis, vamos a dejar. No, pero nos estamos enterando, Luis. Aquí estamos en esto. Buenas noches, mi nombre es Horacio Medina. Yo soy venezolano. De alguna manera he participado en algunas de las reuniones por invitaciones de Roberto con relación a esto y tenía un par de reflexiones muy rápidas y después dejar una propuesta a la mesa. La reflexión es que el populismo totalitario no tiene fronteras. Ellos lo saben y lo han dejado correr. Ese es uno de los grandes enemigos que nosotros tenemos en toda la América Latina e incluso dentro de este país, los Estados Unidos. Yo creo que por muchos años, ya yo tengo 10 años acá, hemos estado disparando en el sentido equivocado. Y desde hace un par de años para acá, pues sencillamente mi orientación ha sido otra. Ha sido una orientación mucho más hacia la sociedad civil, mucho más hacia las comunidades de América Latina. Lo que decían hace algún rato, cierto, en la década de los 60, los gobiernos democráticos de América Latina, la doctrina de Betancourt estaba muy clara. En la OEA no había ningún gobierno que no fuese democrático. Y eso fue parte de una campaña muy grande. En el paso del tiempo, ¿qué ha sucedido? Los partidos políticos se han venido desgastando. La democracia en todas
la América Latina son democracias frágiles, están amenazadas y definitivamente los partidos políticos no han sabido ocupar el espacio que han debido ocupar. Tampoco la sociedad civil en su momento lo hizo. Tampoco los ciudadanos tomamos posición en ese momento. Yo creo que es muy acertado decir que hubo un momento donde había que acudir a los gobiernos. Hoy en día yo creo que no es así, porque hay una pérdida sustancial de lo que es la ética en la política. Y los gobiernos no tienen principios, los gobiernos tienen intereses. La tarea tiene que estar dirigida, clara, netamente hacia la sociedad civil, hacia los ciudadanos de cada uno de esos países. Aquí, Miami es un crisol tremendo de todas las nacionalidades. Aquí hay muchos nicaragüenses, hondureños, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, venezolanos. Allí es donde tenemos que trabajar. Esa es la presión que tenemos que hacer. Y esa presión se va a transmitir también a cada uno de los países de origen. Yo creo, como decía, quizás sea el segundo más impopular de la noche. Pero no es que no valoro, yo valoro tremendamente ese esfuerzo que se ha hecho. Me siento además parte de eso, me aplaudo, porque creo que ese es el camino correcto. Lo que sucede es que falta mucho por transitar. Es cierto, el régimen de Cuba no va a negociar, a menos que esté obligado. Este tipo de situaciones hoy en día abre una pequeñísima fisura, porque está muy claro a dónde quieren ir. Ellos no van a ir a un modelo de futuro que hable similar a Alemania, Suiza, no. Su modelo de futuro tal vez sea Vietnam o China, en el mejor de los casos, pero seguirán oprimiendo desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos. Pero esa pequeña fisura tenemos que convertirlo en una fractura abierta, por donde pueda caber la entrada de la democracia. Y yo creo que ese es el trabajo que está por delante. Yo me pongo a la orden enteramente a través de Roberto, que es la persona a quien conozco más del grupo. Gracias. Pedro. ¿Alguna pregunta más, señores? Pues ya. Santiago de Cuba va a hacer su presencia aquí. Buenas noches, mi nombre es Tony Casal, soy santiaguero, como dijo Pedro, como él. La visión que recibió la mayor parte de América Latina de lo que sucedió en Panamá se debe a un canal que es el más popular, el que más se ve, es CNN en español. Y para darles dos ejemplos, yo lo vi todos los días y vi varios canales de otros países y de aquí de Estados Unidos. Después de la pelea que hubo enfrente a la estatua de Martí, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo, hay que entender que los cubanos han estado peleando por 57 años, y entonces no es extraño que sucedan incidentes como este. No condenó la agresión, sino dejó una pequeña escaramuza. Y después, uno de los, yo diría, comentaristas más populares, que es un mexicano que se llama Fernando Rincón, hablando del discurso de Raúl Castro, dijo, ha sido un discurso muy conciliador. Yo no lo había oído y entonces lo busqué y traté de encontrar una frase conciliadora, no con Estados Unidos, sino con Cuba. No hubo ni una. Fue todo el tiempo negando hablar con Cuba. Él quiere hablar con Obama y con Estados Unidos, pero no con Cuba. Mi pregunta es para ustedes, ¿qué se puede hacer para tratar de neutralizar esta influencia de un canal que tiene una visión diferente de la realidad? Gracias. Bueno, ¿la responde? Voy a responder. Primeramente, antes de responder la pregunta que acá el señor había manifestado, hay una cosa, ¿no? Y que nosotros sí, particularmente que sabemos que no tenemos por qué festejar o celebrar, ¿no? Sí lo consideramos un triunfo, particularmente que soy creo que uno de los más jóvenes que hay aquí presentes, porque cuando yo nací en el año 1964,
ya en Cuba se combatía en contra de Fidel Castro. Yo creo que si miramos a través de toda la historia, no ha habido hasta el día de hoy, en 57 años que lleva la Revolución Cubana, alguien o alguna organización que haya derrotado ideológicamente al gobierno de Cuba. Por tanto, yo creo que eso es un logro y es un avance y por el cual nosotros lo estamos celebrando y que hacemos partícipe al resto de exiliados cubanos y a las organizaciones y al pueblo de la sociedad latinoamericana que es partícipe de la democracia, ¿no? Creo que sabemos en eso que es importante, que esto no es el final, hay más por hacer, pero sí estamos demostrando, porque en este pueblo, ¿no? En este pueblo hay millones de cubanos que viven exiliados en los Estados Unidos. Nosotros hemos ido a Panamá pagándonos los boletos con nuestros propios recursos. Y sin recursos, nosotros hemos puesto al gobierno de Cuba de rodillas. Aquí se han gastado 268 o 264 millones de dólares dados por el gobierno de Estados Unidos para lograr la democracia en Cuba. Yo llevo en esto 25 o 30 años y yo no he visto $1 de eso. Y sigo luchando todavía hasta derrocar al gobierno de Cuba. Por tanto, sí nos sentimos orgullosos y lo vamos a seguir celebrando de este logro que nosotros, 4 gatos, como podemos decir, hemos alcanzado en nombre del exilio cubano y en nombre de la Fuerza Democrática en América Latina. Ahora, lo que sí podemos hacer, y vamos a continuar haciendo como le dije ahorita, la OEA está abierta a todas las organizaciones de la sociedad civil cubana, tanto de la isla de los opositores o disidentes como de los exiliados cubanos. No es posible que la organización Global Community Action, que es la que yo represento, sea la única organización que defienda los intereses del pueblo de Cuba en la Organización de Estados Americanos, porque estamos previendo precisamente caer en una emboscada del gobierno de Cuba. Ahora, yo pregunto, díganme ustedes qué es lo que van a hacer. Muchas gracias. Señores, perdónenme, después que termine la respuesta, hay una pregunta más y ya con esto vamos a concluir el evento. Mire, el hecho de que yo sea uno de los que históricamente ha buscado, reclamado la solidaridad de los países latinoamericanos a través de mi partido, la Democracia Cristiana, que es miembro de la Organización Demócrata Cristiana de América, el hecho de que busque la solidaridad y el apoyo de los países latinoamericanos y del mundo, no significa que no esté consciente de que el problema cubano es un problema nuestro, es un problema de los cubanos. Y nosotros, dentro de Cuba y fuera de Cuba, somos los que tenemos que resolver el problema de Cuba. No es que estemos mirando que América Latina nos va a resolver el problema o que los Estados Unidos nos van a resolver el problema. Recabamos la solidaridad y la ayuda de ellos. Pero tenemos que estar conscientes de que en estos momentos, como nunca antes, necesitamos más una gran concertación de los cubanos demócratas para poder enfrentar al régimen y exitosamente lograr una transición hacia la democracia. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Buenas tardes, yo soy Rafael Poleo, periodista venezolano. Bueno, tengo una vida compartiendo la angustia del pueblo cubano y para mí eso ya es un acontecimiento afectivo, estimulado esta noche por la presencia del tercer, Huber Matos. Yo fui muy amigo de su padre. La dedicatoria del libro del comandante Matos que me mandó a Caracas, uno de los tesoros que guardo en mi biblioteca. Fui amigo de su padre y ahora estoy conociendo al nieto. Esto quiere decir que la lucha no se ha interrumpido. Debo decirle que por esto, por razones como esta, ustedes tienen el respeto y el afecto de la opinión democrática de América Latina. No es así que ustedes están abandonados. Y la presencia de ustedes en Panamá no se definió mucho como la organización tal y tal que fue, sino que fueron los exiliados, que fue el exilio cubano a Panamá y que hay... yo no tenía mucha información sobre esta parte institucional del documento entregado a la OEA, que es un documento de una gran solidez y de una gran modernidad, por decirlo de alguna manera. Es un plan de trabajo, es un plan de acción para el desarrollo
de algo que está subdesarrollado en América Latina más que la economía, que es el criterio político y las instituciones políticas. Sin embargo, y aprovechando la fisura de que esto se desvió de las preguntas y se convirtió un poquito, como suele ocurrir en este tipo de reuniones, se convirtió un poquito en debate, yo me voy a permitir, con la autoridad que siento para hablar ante los cubanos y sobre los problemas cubanos, porque yo creo en Cubazuela desde hace mucho tiempo. Yo tengo en Venezuela una revista Z que tiene 40 y tantos años apareciendo todas las semanas, y un diario, El Nuevo País, que para empezar Z tuvo sus primeros jefes de redacción, yo era el director, fueron primero Agustín Tamargo y después Francisco Chavo Hermida, dos ilustres periodistas cubanos lamentablemente fallecidos, que fueron, por así decirlo, como hermanos míos en el oficio y en la vida. Eso me da, pretendo, una cierta autoridad para hablar para pelear también las cosas cubanas y para decir cosas arbitrarias como a veces ustedes dicen. Y como somos en el Caribe. Ustedes no deberían perder de vista que esto se está resolviendo por una dinámica natural de la historia. El régimen castrista está entrando en la fase final de su elipse. La trayectoria del poder es una parábola. Algunas en la historia de la humanidad, sobre todo de naciones, han durado más de un siglo o hasta dos. En los gobiernos es menos. Pocas veces dura tanto como ha durado el régimen castrista. Pero eso está en su fase final, por varias razones que me parece que abusaría del tiempo de ustedes si las expusiera. Pero el hecho es que hay una estrategia global para poner orden en el mundo. Los precios del petróleo, que son la determinante política, por lo menos en esta fase del problema, no cayeron por casualidad. Ahí se aplicó conscientemente una tecnología para hacer algo que tiene efectos políticos determinantes, que de manera inmediata pone en otra postura a Rusia, pone en otra postura a Irán, pone en otra postura a Venezuela, que es el gran agitador de América Latina. Y esos son los hechos reales. No hagamos muchos casos de las palabras. Como dijo Horacio, lo que hay son intereses, no hay doctrinas. Los estados no tienen principios, tienen doctrinas. La sociedad civil sí que puede tener principios, pero los estados nunca podrán tenerlos. Los estados siempre perseguirán sus intereses. En el interés, Estados Unidos no es un país gobernado por Obama o por Reagan. Estados Unidos es un país donde gobiernan, determinan factores de poder que son los que quitan y ponen presidentes. Uno siente, por ejemplo, que hay ahorita una contracorriente contra la posibilidad de que Hillary Clinton sea... Los que estamos en el negocio de opinión de toda la vida. Yo he estado en la opinión y en la política toda la vida, porque a mí me dicen siempre el periodista, pero yo fui senador, fui diputado en mi país, fui diputado, fui senador y fui secretario político nacional de Acción Democrática. Me aparté de la política, bueno, porque el periodismo tira más de mi voluntad y de mi afición. Aquí hay que aplicar finura y meterse en lo que verdaderamente está ocurriendo. Los regímenes de Cuba y Venezuela van a cambiar, la situación política va a cambiar. Cuando uno le dice esto a los venezolanos, dice, ay, pero va a seguir Maduro, ¿hasta cuándo? No, es que Maduro siga o no siga, no tiene importancia. Maduro hace lo que se le indique desde La Habana. Y en La Habana hay la certeza de que tienen que cambiar porque simplemente se acabó el dinero. Y porque es un régimen geriátrico, geriátrico y racista. Por cierto, no es un negro, no un negro, un mulato, un cuarterón. No lo veo en los altos niveles cubanos, que es algo que me llama la atención, ¿no? Y que debería ser estimulado. En todos los movimientos políticos, todos los gobiernos, todos los partidos latinoamericanos, donde hay negros, hay negros.
en el gobierno, hay una representación política del negro como lo hay en lo intelectual y en lo artístico, etc. No así en Cuba. Eso es algo, por cierto, que no se aprovecha debidamente, porque descalifica como movimiento revolucionario, como movimiento de izquierda, como movimiento progresista, un gobierno tan evidentemente racista como este. Bueno, yo solicito la atención de ustedes para el marco político, que no va a cambiar si en Estados Unidos cambian los gobiernos, porque es un acuerdo evidentísimo entre Estados Unidos y Europa para cambiar el curso de los acontecimientos, para establecer el régimen democrático, no porque ellos quieran mucho las libertades, sino porque son necesarias para los negocios. Si no hay un acuerdo sobre derechos humanos y libertades individuales en las conversaciones conectadas, que de un lado la Unión Europea y del otro lado los Estados Unidos, siendo más importantes los de la Unión Europea, porque son los puntos de capitulación los que allí se discuten, si no hay un acuerdo sobre derechos humanos y libertades individuales, no va a haber acuerdo ninguno. Pero yo tengo información suficiente para decirles que hay una gran firmeza, independientemente de lo que se exteriorice, porque ellos tienen que morir diciendo he vencido, aunque se vayan hundiendo y aunque estén en el piso y le están contando 10, van a decir eres el piso, gané la pelea, ¿no? Es necesario para ellos. Esto ténganlo en cuenta en sus planes, y se los digo porque mire, mi gran afecto está con el exilio cubano y no me gusta verlo perder. Ustedes tienen que prepararse a participar en un cambio que puede que ocurra en 3, 4, 5 años. Yo pienso que ocurrirá en 2, pero la historia tiene su propio ritmo y se acelera y se detiene según el caso. Prepárense a participar de eso que está ocurriendo y que está por culminar. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, el reloj implacable, tenemos que terminar. Gracias a ustedes, los panelistas, y gracias por lo que lograron en Panamá. Muchas gracias.